Vamos a comenzar. Preparen ahí sus Biblias o su libro también, ¿verdad? Los que van ahí también leyendo con nosotros. Preparémonos, hermanos. Muy bien, recuerden que el tema general que hemos ido tratando acá es una sola carne, cómo el Señor nos ha unido y lo que implica, ¿verdad? Esa relación de una sola carne en todos los aspectos, económico, físico, ¿verdad? Esa unidad irrompible, es importante entenderlo. Y este capítulo que hoy vemos habla de sufrimiento y habla de sufrir juntos. Ahora, hermanos, la realidad es que nadie cuando se casó, yo creo que lo pensamos, o cuando nos casamos, no pensamos en sufrir, ¿verdad? Aunque en los votos matrimoniales dije en la muerte y en la enfermedad, y decimos esto en los votos matrimoniales si fue de esa manera que lo hicieron, realmente no estamos muy conscientes ni deseosos de que eso pase. Quisiéramos que todo eso se pudiera evitar. Unimos nuestras fuerzas, tratamos de unir nuestra economía cuando es posible, tratamos de prepararnos lo más posible y tener lo necesario para precisamente evitar el sufrimiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Que digo, es algo sabio hacerlo, pero no me voy a casar hasta que tenga casa, que darle cama, sala, cocina y todo eso esté listo, nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque queremos evitar sufrir. O lo que podríamos llamar en ese momento sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. Estamos en un mundo en el cual las cosas no funcionan como debieran funcionar. Y eso es lo que tenemos que entender como creyentes. Tenemos que aceptarlo, creerlo y a la luz de la gracia del Señor saber cómo enfrentarlo. ¿Bien? Ahora, ese es el tema y vamos a iniciar Sufrimos Juntos. Voy a leer, como lo hemos ido haciendo. Dice lo siguiente al inicio de este capítulo de parte del autor, de José Lo Mercado, ¿verdad? En este libro. Dice, la unidad de un matrimonio se ve muy afectada con el sufrimiento. Muchos se casan con la esperanza de que vivirán un cuento de hadas para siempre. Por eso, cuando comienzan a experimentar sufrimiento, no saben cómo manejarlo y el matrimonio entra en problemas. Por ejemplo, la pérdida de un embarazo, la muerte de un niño, tener que cuidar por un periodo extendido a un familiar enfermo, tensiones frecuentes en las relaciones con otros familiares o problemas de la iglesia local son terreno fértil para el sufrimiento. ¿Y qué sucede, hermanos, con esto? Comienza a haber separación. En lugar de que el sufrimiento, ¿verdad?, sea algo que asimilemos, como no estamos listos para ello, comienza a haber tensiones y esto comienza a causar divisiones en nuestros propios matrimonios. Ahora, hermanos, de manera breve, pero me gustaría pedirles que mencionen y que participen. ¿Creen que han sufrido, hermanos, algo que realmente, y bueno, o si quieren compartir un sufrimiento que ha impactado su matrimonio, particularmente en los primeros años de su matrimonio, hermanos? Algo que hayan pasado y alguien que quiera compartirlo, obviamente, ¿verdad? Porque sé que han pasado cosas, pero que quieran compartir, hermanos, sufrimientos que no esperaban y qué sucedió en ese momento. ¿Alguien, hermanos? Puede serlo. La economía puede ser también. Pero sí, hermanos, algo que quieran compartir, los escuchamos. ¿Nadie? Mi amor, agarra tus cosas y vámonos porque aquí nadie sufre. Y tú ya, tú ahí andando mal. ¿Ali? Yo creo que todos tenemos sufrimientos, ¿verdad? Que hemos pasado, que lo hemos vivido y pues lo que yo puedo comentar es precisamente el inicio de mi matrimonio fue el sufrimiento porque precisamente como dice Macron no teníamos las conexiones para estar independientes como pareja y yo veía el sufrimiento para mi esposa que no estaba en las conexiones pues un ambiente está en otra familia, ¿verdad? Donde quiera que sea, vivíamos con mis papás en el primer año. Entonces, pues es algo que causa algo aparte de incomodidad, es algo de sufrimiento porque necesitamos estar aparte. Entonces,
Gracias, hermano. Sí. No, yo bromeaba, yo sé que todos han pasado por dificultades. Y si alguien quiere compartir algo más, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún sufrimiento, hermana Ernestina? Nosotros, por ejemplo, a lo que a mí me afectó mucho es la individualidad con la que se crea uno como mujer. Como que te inculcan eso, sabes que vas a estudiar para que trabajes como mujer, para que te formes un futuro tú sola, que no batalles en tu familia. Nosotros vivíamos en Chihuahua y bueno, a mí me dieron mi plaza aquí en Belice, ¿sabes qué hay que cuidar? Qué difícil porque esa cultura, yo creo que todavía prevalece más, ¿verdad? En la mujer. Sabiendo que ahora que estamos conociendo el camino del Señor es una clave para que esto se arregle porque todavía hay dice una edad de sufrimiento, entonces se separa uno de la persona que ama a uno y dice uno, pues es que el trabajo es necesario, pero ya cuando conozco el de eso digo, Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque estamos aquí porque solamente Dios nos trabaja y los que le ayudan que fueron los hijos. Okay. Pero dice uno, cuando el principal es que sufrió el esposo y Sí, hermano. Y como dice el hermano, bueno, situaciones precarias al iniciar, decisiones difíciles que traen sufrimientos. ¿Alguien más? Hermanos, vi levantar una mano por allá. Hermano Jorge, ¿sí? Sí, sí, adelante. Bueno, no, pues, prácticamente nomás vamos a abundar un poquito. Realmente, y lo repito cada vez, o sea, antes de Cristo era un sufrimiento permanente, total, de una manera u otra, ¿sí? Porque entender, ¿verdad?, que ahora el Espíritu Santo, si hemos venido a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, es totalmente otra la situación. Ahora tenemos un poder que debe ser evidente, o sea, eso termina, ese sufrimiento, no digo que no, que termina en su totalidad, porque tenemos esa parte de santificación. El Espíritu Santo nos está ayudando a que un día alcancemos la plenitud del varón perfecto y ser como Cristo. Nunca lo alcanzaremos hasta el día que Él venga o nosotros estemos con Él. Seremos entonces totalmente santificados. Pero los problemas antes de Cristo, o sea, no pueden ser ni siquiera asemejarse a tantito, o sea, es otra historia en mi caso. Cuando realmente Cristo vino a morar en mí, la perspectiva fue completamente diferente. Así es. Absoluta. O sea, no lo puedo ni siquiera medir sí, es otra de las cosas. Es un poder que no puedo explicar, que debe ser evidente, porque debe ser el fruto del Espíritu en la persona, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad. Y eso va a ser cada vez madurar, vamos madurando cada vez más en nuestro caminar cada día. Entre más conocemos la Escritura, entre más conocemos, más maduramos y más el cambio, ¿verdad? Pero no se compara el sufrimiento antes de Cristo a después de Cristo. Sí. Ahora hay un gozo que no podemos explicar, aun cuando hay sufrimiento de enfermedad, va a haber, y no sé, vamos a perder seres queridos, va a ser un sufrimiento, pero hay un gozo que es inexplicable, el gozo que el Espíritu Santo da como un fruto, un fruto, un solo fruto, pero con nueve sabores, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, o sea, todos los frutos del Espíritu que deben ser evidentes a los que hemos venido y creído en Cristo. Sí. Muy bien, hermano. Hay diferencia, ¿verdad? En las situaciones, cómo las vemos. Y de hecho vamos a hablar de eso porque, ¿saben?
las circunstancias pueden ser las mismas. De hecho, el padecimiento puede ser el mismo, ¿no? Una enfermedad es la misma enfermedad, un cáncer es el mismo cáncer en una persona en Cristo y una que no es en Cristo, pero hay una diferencia, ¿verdad? Y vamos a ver el por qué. Pero es importante entender que estamos en un mundo de sufrimiento y tenemos que ver las cosas como son. No podemos negar la realidad. Por causa de que no funcionan las cosas como debieran funcionar, va a haber, si ahorita no está pasando o si está pasando, va a seguir pasando, y si no está pasando, va a suceder, porque estamos en este mundo. Pero es lo que vamos a ver, que estamos juntos para sufrir juntos también. Eso es muy importante, hermanos. No aislarse, como decía la hermana, no romper, porque eso en realidad va a producir lo contrario. Ahora, leo lo siguiente acá. ¿Todo bien? ¿Ok? Leo lo siguiente aquí. Dice, no se puede creer que el sufrimiento es algo por lo que nunca pasaremos. Por el contrario, necesitamos tener una teología correcta del sufrimiento para que cuando éste llegue podamos sufrir juntos y que no terminemos separándonos producto del dolor inesperado. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído, donde todos experimentamos diferentes tipos de sufrimientos. Entonces, una teología correcta del sufrimiento. Esto me gusta. Dios nos ha dejado acerca de cada cosa y en el sufrimiento nos explica y tenemos que entenderla de manera bíblica. Hermanos, una pregunta retórica para que piense. ¿Cuánta será la extensión del sufrimiento? No me refiero al grado de sufrimiento, porque podríamos decir que hay situaciones más críticas que otras y hay otras que ni siquiera deberíamos calificar como sufrimiento, como vamos a ver. Pero, ¿cuál será la extensión de ese sufrimiento? ¿Cuánto tiempo, en pocas palabras? ¿Por cuánto tiempo? Ahora, si decimos hasta la muerte está bien, es cierto, hasta la muerte, pero sabemos que hay lapsos donde se intensifica, donde suceden, donde no. Pero esa es una realidad. Si yo pienso que un día voy a dejar de sufrir, como es un eslogan de un tipo de iglesia falsa, pare de sufrir. Si pienso que en un momento va a llegar el tiempo de parar de sufrir, debo de entender cuándo es eso. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 21, por favor. Vamos a la Biblia y vamos a esa carta profética, escatológica, que habla de las últimas cosas. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21. El apóstol Juan escribiendo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Bien, aquí lo que vemos ya fue deshecho y ya se ha creado algo nuevo, lo ha creado el Señor. Ya todo esto ha terminado, ya pasó el juicio, ya el Señor deshizo todo lo que había hecho y ahora solamente está con los salvos y ha creado nuevas las cosas. Eso es lo que está viendo Juan. Y dice el verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y ve lo que dice el 4. Él enjugará, es decir, secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hay dos implicaciones con este pasaje. Que la extensión del sufrimiento, en primer lugar, termina cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. Cuando Él entonces reine junto con nosotros por la eternidad. Cuando estemos en su presencia. Implica que mientras no suceda eso, el sufrimiento seguirá presente. Dice, a partir de ahora ya no hay más sufrimiento, ya no hay más muerte, ya no hay más dolor. Será en aquel momento. Implica entonces que el sufrimiento persistirá hasta ese día. Pero hay una segunda cosa que implica este texto. Que los creyentes pasaron por todos esos sufrimientos. Nota,
les dice, yo secaré, o Jehová secará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué les había producido ese llanto? Comienza una breve lista. Ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Quiere decir que si está vigente el sufrimiento de aquí hasta que Cristo establezca eso, quiere decir que tú y yo nos falta pasar dolor, nos falta pasar duelo por muerte, nos falta pasar clamor, nos falta pasar lágrimas y nos falta pasar obviamente nuestra propia muerte. Quiere decir que no que el panorama es negro, sino que tenemos que verlo de la manera correcta. El sufrimiento debe formar parte y formará parte de nuestras vidas. Y un día el Señor secará tus ojos y dirá, fue suficiente, ahora gózate, estás conmigo, aquí ya no hay todo aquello. Pero mientras, lo pasaremos. De una o de otra manera. Ahora, ¿cuáles sufrimientos debo pasar? Nos encantaría saberlo. Nos encantaría que nos dijeran, mira, Maye, a ti te falta, ¿te imaginas? Saber cuáles de ellos o qué intensidad o en qué grado los vamos a pasar. Pero lo que podemos entender y saber, hermanos, es que la mano bondadosa de Dios lo va a determinar. Y que cuando estemos pasando por en medio de eso que todavía falta que pase en nuestras vidas, Dios no ha dejado de ser el quien es, el bendito. ¿Te acuerdas? El que hace y actúa siempre con bondad, el que nos ha dado todas las cosas en Cristo, toda bendición nos ha sido entregada y en medio de todo eso el sufrimiento es parte de su bondad y voluntad para tu vida y para mi vida. No, venir a Cristo no soluciona tus problemas. Venir a Cristo no va a solucionar el sufrimiento que hay en esta tierra. Pero venir a Cristo soluciona el problema, que es tu enemistad con Dios. Y entonces tienes todas las cosas. Pero en la bondad de Dios, en su gracia, en su soberanía, Él tiene los sufrimientos que aún nosotros, tú y yo, tenemos que pasar. Si te pidiera una lista, hermanos, que hiciéramos, ¿qué sufrimientos no te gustaría pasar? Creo que sería larga, creo que pensarías muy bien, no, yo no quisiera esto, pero sabes, lo que sea necesario que pase, Dios lo va a permitir que pase. Y por eso el autor dice, es increíble pensar que muchos predicadores enseñan un mensaje que promete no tener pruebas, cuando el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que afirman de la presencia de las mismas en nuestras vidas. ¿Y cómo es posible que promovamos a veces la no sufrimiento, verdad? Pero no es así. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que hay que producir sufrimiento. Hago una aclaración. Esto no quiere decir que nosotros debemos ser gente, ser la espada de Dios para hacer el sufrimiento de los demás, porque debes sufrir y yo te voy a hacer sufrir, o que el esposo o la esposa piensen que tú eres el medio para hacer sufrir a tu esposo o a tu esposa. No es como funciona. No somos la espada de Dios. Dios sabrá de qué manera, pero Él pasará a sus hijos a través de los sufrimientos que se requieran. Necesitamos tener una teología correcta del sufrimiento. Hermanos, ¿has pensado por un momento, y descansar en el Señor lo sé, pero has pensado y considerado que puedan pasar cosas que quizá no desees, como que tu esposo, tu esposa, tu hijo tenga que fallecer en algún momento? ¿Por qué no te gusta pensar en eso? Porque tú y yo consideramos que eso no estamos preparados para eso. Y te voy a decir algo, no es noticia, no estamos preparados. Pero Él, si eso es algo que va a pasar en mi vida, Él proveerá en su gracia y con su gracia lo necesario para soportar esa prueba. Nota, no sin llanto, no sin clamor y sin dolor, pero con la gracia de Dios para permanecer fieles al Señor y no abandonar y decir,
yo no creo en ti, Dios, porque eso sería realmente la muestra de que nunca había creído. En su gracia nos proveerá todo lo que necesitamos para ese momento. Yo sí me he puesto a pensar, cuando veo a mi hijo, veo a mi hija, yo sí me he puesto a pensar en qué sucederá o qué sucedería si algo pasara. Ahora, no estoy diciendo que hay que estarnos, que hay que estar viviendo atemorizados, ¿verdad? Y entonces ser sobreprotectores. De hecho, a eso me veo tentado. Cuando yo veo que Santi va a salir, ¿verdad? Y que ahora que tiene un parquecito ahí enfrente, le encanta andar corriendo en el parque, ¿verdad? Parece que nunca tuvo uno, porque nunca estuvo en uno. Pero tenía ahí tiene donde correr ahí. Ahora, cuando sale y yo pienso en algunas cosas como estas, yo quisiera ir tras él y irlo cargando y agarrarlo y si se sube a un árbol bajarlo. Pero ¿sabes qué? Es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso muestra que yo no descanso en la mano bondadosa del Señor. Si eso va a pasar, no estoy siendo negligente tampoco, claro que estoy al cuidado de Él, pero no lo voy a poder evitar. Porque de hecho eso va a ser necesario si el Señor lo determinó para trabajar en mi vida. ¿Cómo voy a evitar que Él haga algo que Él quiere hacer en el creyente? Necesitamos descansar en el Señor. Pero el sufrimiento nos sorprende. Y una de las razones por qué nos sorprende es porque no estamos con una teología correcta en el sufrimiento, ni pensando que esto pueda suceder en nuestras vidas. Dice el autor, hoy estamos muy poco acostumbrados a la dificultad y al dolor. Vivimos en la era de los microondas y de los analgésicos, donde todo es rápido, fácil de conseguir y parece que cualquier dolor es fácil de eliminar. Vamos a Primera de Pedro, usa este texto del autor y es uno de esos pasajes de los cuales, entre muchos, habla de la necesidad de sufrimiento en la vida del creyente, en la voluntad de Dios, en la providencia de Dios, es el término correcto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. Ustedes fuerte, por favor, me ayudan a leer versículos 12 y 13, hermanos. Adelante, hermanos, fuerte. Ok, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Ahora, ¿qué prueba fue? ¿Cuál fue el sufrimiento? No nos dice este texto. No nos explica. Hay un grupo de sufrimientos que son sufrimientos para el creyente y un grupo de sufrimientos que no vas a pasar. No, la variedad es así de variada, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, lo que él sí dice es, ¿por qué te sorprendes? Pero esto es hermoso. Esa aflicción la llama prueba. ¿Qué es esto? El medio para purificar algo. El medio que se utiliza para testear, ¿verdad? Utilizando un término que es combinado, ¿verdad? Para testear algo y que ese algo esté bien, tiene que ser a través de pruebas. Y esa prueba es fuego, y ese fuego duele. Pero ese fuego no debe ser sorpresivo. Dios está trabajando en ti y en mí, porque no somos lo que debemos ser aún. ¿Y cuándo lo seremos? Cuando en aquel día Él seque nuestros ojos y nos diga, bien hecho, bienvenido, y que estemos en su presencia. Mientras tanto, ¿por qué te sorprendes del fuego de prueba? Por el contrario, entiende que estos son padecimientos de Cristo en tu vida. Él sufrió y murió por causa del pecado. Y nosotros debemos armarnos con el mismo pensamiento. Es necesario sufrir por causa del pecado para ser santificados del pecado. Todo lo que el Señor está haciendo por medio del sufrimiento lo sigue hablando el apóstol Pedro. Note lo que dice ahí mismo 4, pero ahora 17. Un poquito más adelante, por favor. Dice primero, no te sorprendas, ¿ok? Entonces quiere decir que la prueba debe de estar. Ahora, verso 17. ¿Por qué no te sorprendas? Mira, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero,
¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y perseveren, hagan el bien. Ahora, este pasaje interesante dice, ¿por qué te sorprendes? Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, nosotros, los creyentes. ¿Qué está diciendo? Dios tiene que trabajar contra el pecado. ¿Y sabes contra el pecado de quién, dice Pedro, trabaja primero? Contra el tuyo y el mío que tenemos arraigado en nuestro ser. Dios, el Dios bondadoso, mi Padre, el que me ama, con su cuidado bondadoso, tiene que trabajar en mi pecado. Y para trabajar en mi pecado lo hace a través del fuego de prueba, del cual no debo sorprenderme. Dios no va a dejar el pecado así en mi vida, tiene que trabajar sobre el pecado. La idea de Pedro es, mira, primero Dios trabaja sobre su iglesia y es a través de pruebas. Ahora imagínate cómo Dios va a actuar contra el pecado de los que no se arrepintieron. La condenación eterna, que no va a purificar, sino que es un castigo. Nosotros estamos siendo purificados porque el castigo por la sangre de Cristo fue quitado de nosotros. No porque no lo mereciéramos, sino porque Cristo hizo que el Padre quitara su ira de sobre nosotros. Pero ellos serán castigados por la eternidad, no purificados. Nosotros somos sin castigo, pero somos purificados por medio de las pruebas. Como decía Miguel Núñez, parafraseando algo que él decía, lo que para nosotros es indeseable, para Dios es necesario. Necesita santificarnos. Y no va a ser por medio de aplausos, no va a ser por medio de regalos, va a ser por medio de pruebas en las que Él bondadosamente nos hará pasar, nos guardará y nos purificará. Nos sorprendemos del sufrimiento porque estamos en un mundo en el que todo debe ser fácil aparentemente. Ahora, como mencionábamos hace un momento, hermanos, note cómo dice, el juicio comienza por la casa. ¿Qué será de aquellos incrédulos? ¿Sabes? El mismo sufrimiento representa y produce distintas cosas para el incrédulo y para el elegido, para el creyente. El mismo sufrimiento. Por ejemplo, la enfermedad en nosotros nos hace sentir la dependencia a Dios. Y la enfermedad a ellos les hace sentir miedo porque están sin esperanza. La oposición a nosotros nos hace recordar que Cristo fue rechazado por este mundo. Pero la oposición al hombre lo deprime y lo lleva al grado del suicidio. La muerte a nosotros es el inicio, por decirlo así, de ver la gloria del Señor, pero la muerte en el incrédulo es el sello de su eterna condenación. Es bien diferente, el mismo sufrimiento en las dos personas. A uno lo purifica, al otro le recuerda que está condenado y tiene que tener temor. Si no está en Cristo, debe tener temor y puede ser un medio de gracia para que esa persona venga a los pies del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. El sufrimiento no hace santo a un incrédulo. ¿Sí? A veces viene la idea de que es que esta persona está sufriendo mucho y pues murió en sufrimiento y siempre sufrió y yo creo que está con el Señor. ¿Por qué? Salvo que haya sido un creyente en el Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia de lo que hablaba el hermano, no? El hermano decía, es que ya no hay eso. Bueno, es que sí lo hay, pero ahora lo vemos de una manera distinta, en realidad. La falta del conocimiento bíblico nos hace pensar que el sufrimiento no es algo que debamos experimentar y nos sorprendemos y nos afecta más de lo que debería. No estamos preparados y el sufrimiento nos toma desprevenidos. Hermanos, hablábamos de cuando éramos incrédulos, pero ahora como creyentes, ¿hay algún sufrimiento que realmente te sorprendió y de qué manera te desestabilizó como creyente ya en tu vida? ¿Hay alguien que quiera compartir algo, hermanos?
¿Alguien? ¿Sabes? En una ocasión, yo se los compartí a ustedes, un amigo amado mío. Su hijo falleció, se los compartí y orábamos. Y de verdad yo no podría esperar otra cosa, sino que yo supe lo poco que pude ver a la lejanía, ¿verdad? Surgieron muchas preguntas seguramente en los corazones de mis hermanos. Pero yo quiero hablar de mí y de mi esposa. En el momento en que ella me platicó de la situación, yo sentí como frío todo el cuerpo y como que se me cayó el corazón, no sé, fue algo bien extraño. Porque definitivamente no piensas ni estás preparado en que algo así pueda pasar. Y al pensar, nos cuestionábamos, mi esposa y yo, así, de verdad. ¿Pero por qué él? Un joven que está sirviendo al Señor y que a su corta edad quiere hacer las cosas y el joven que quisiéramos que tener como yerno, o sea, cosas de ese grado, pensar, ¿no? Dios quisiera tener un hombre así para mi hija, y uno se pregunta y dice, ¿y por qué? Necesitamos, hermanos, estar listos para estos sufrimientos. Si no, nos toma desprevenidos, y esto nos va a afectar y separar más. Ahora, el autor menciona algo que necesitamos evaluar. Sufrimiento o inconveniente. El problema es que tachamos de sufrimiento cualquier cosa. ¿Sí? Hablamos de que sufrimos porque nos falta alguna comodidad en realidad. Pero dice el autor, la Biblia pone en la categoría de sufrimientos aspectos de la vida como ser perseguidos por la causa de Cristo, 1 Tesalonicenses 2:4, ser acusados injustamente, 1 de Pedro 2:18 al 25, una condición de salud crónica, Santiago 5:14, y de hecho en esa porción de Santiago 5:14 es donde dice que era por causa de la opresión que estaban sufriendo los siervos de algunos amos, que caían a la enfermedad porque los trataban de manera bien injusta, o problemas en nuestras relaciones, como dice 1 de Pedro 3:1, los pone como sufrimientos. Pero tenemos que aprender a discernir qué es verdadero sufrimiento y qué es solo un inconveniente. Familias con niños en condiciones especiales, personas con diagnósticos de enfermedades crónicas, hermanos que están siendo perseguidos, relaciones rotas, un periodo largo de desempleo, esos sí son sufrimientos. Pero la falta de ciertas comodidades puede ser considerada como un inconveniente, pero nunca como un sufrimiento. Cuando los tratamos como sufrimientos, estamos siendo personas superficiales que solo están centradas en sí mismas. Una persona que confunde inconveniente con sufrimiento necesita arrepentirse de ese pecado y cultivar el contentamiento bíblico. Pregunta, dime algo que tú hayas considerado como un sufrimiento y que puedas pensar que es inconveniente nada más, que era un inconveniente. Antes de que responda alguien, hermanos, vaya a 1 Timoteo, por favor, capítulo 6. Estoy usando los mismos textos que tenemos ahí en el libro, pero solo para refrescarlo, para meditar en ellos. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Mi hermano Manuel allá atrás, ¿lo puede leer fuerte, hermano? ¿Sí? 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ok, en este pasaje habla de contentamiento. ¿Qué es esto? Estar satisfecho con lo que Dios ha provisto al momento. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que debemos nosotros no desear o no trabajar y esforzarnos, no está diciendo eso, pero está diciendo que el que está contento, está satisfecho porque sabe que es Dios el que lo está proveyendo, pero el que no está contento es el que está inconforme con lo que tiene y está haciendo en ese momento. Eso lleva a la estrechez, eso lleva a la sensación de necesidad y eso lleva a calificar los inconvenientes como sufrimientos cuando en realidad
no son sufrimientos, o por lo menos la Escritura no los llama sufrimientos. Entonces, nuestra lista de sufrimientos creo que en este momento debe acortarse y realmente meditar que la actitud de pensar que estoy sufriendo en estas áreas en realidad puede ser mi actitud egoísta, insatisfecha delante del Señor por lo que Él en el momento quiere que yo pueda tener, disfrutar o pasar. Pero si en esa lista hay cosas que son sufrimientos reales, entonces descansa y considera que es Dios el que ha obrado para tu santificación y la mía, y que lo demás solo es muestra de que necesito ser más santificado todavía, porque todavía hay pecados que me hacen egoísta. Dificultades o inconvenientes. Hermanos, ¿hay algún inconveniente común que pensamos que es sufrimiento? ¿Alguien, hermanos? Deme ejemplos. Okay. Okay. Pero bueno, en ese momento se siente uno curioso, pero fue un momento realmente que dice uno, bueno, tenía estos planes, esto, quería hacer esto, quería hacer lo otro, y buenos planes, digo, buenas intenciones, buenas cosas, y bueno, no se van a poder hacer. Definitivamente un corazón egoísta en ese momento que necesita ser purificado, que necesita ser cambiado, lo sé, sí, pero que es un inconveniente literal, porque pues seguimos en un techo agradable, o sea, tenemos comida en la mesa, y abrigo, y disfrutamos la taza de café rico y salud, o sea, la verdad que es un inconveniente que no podía en ningún momento, y me arrepiento un poco y se dice que en ese momento, porque fue solamente un momento, o sea, unos minutos, por decir, que pasó por mi mente como un desagrado. Claro, sí. Y que no puedo decir que fue sufrimiento, pero fue un desagrado que no debe de ser nosotros, ¿verdad? Sí. No debe. Ahora, en ese mismo ejemplo de una inesperada de economía, ¿verdad? Lo que se pensaba, ¿cuál sería un sufrimiento genuino en la Escritura? ¿Cuál sería dentro de ese mismo ejemplo? Dice este texto, teniendo comida, sustento y abrigo, habla de techo, no habla de un abrigo de pieles costoso, sino habla de un techo y sustento, comida, agua, contento. ¿Cuál sería un sufrimiento, hermanos? No tener la comida, no tener una casa. O sea, realmente sí hay quienes están sufriendo y puede haber cristianos que estén en esa condición. Aquí hay que tener cuidado. Algunas personas han afirmado que no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan, y ese texto está en un contexto muy diferente. Pablo dijo, sé tener hambre. Hubo días que no tuvo que comer, sufrió. Yo no sé si tú has pasado, es probable que sí. Pero yo puedo decir simplemente porque así el Señor lo ha querido, yo nunca he tenido hambre, jamás. Y a veces cuando es que tengo hambre, no sabemos lo que es tener hambre, realmente. Yo no lo sé. Pero si un día es necesario, el creyente puede pasar por lo que el Señor determine que pasemos. Había Spafford, un prominente comerciante en Chicago. Y en una noche el Señor quiso quitarle absolutamente todo. Y todo se quemó en el gran incendio de Chicago. Pero no solo fue eso. Después viaja sus hijas, su esposa, y se ahogan sus hijas en el camino hacia Europa. El Señor estaba haciéndolo sufrir literalmente. Permitió el sufrimiento, pero lo purificó y tenemos ese gran testimonio en ese canto, estoy bien. Purificado, él decía, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Contentamiento, satisfecho con lo que Dios está haciendo. Es hermoso ese ejemplo. Muy bien. Debemos poder diferenciar entre sufrimiento e inconveniente, y puede ser esto de mucha ayuda para nuestro matrimonio. El contentamiento es estar satisfecho, como ya dije, con lo que Dios ha dado.
Por otro lado, no puedo negar, dice el autor, que ha habido ocasiones en que hemos experimentado sufrimiento, hablando de su relación con su esposa. En esos momentos nos hemos comprometido a sufrir juntos y no separados, y a que somos una sola carne. Las situaciones difíciles que pasamos al vivir en un mundo caído, las vamos a usar por la gracia de Dios para unirnos y nunca para separarnos. Dios está santificándonos, Dios está trabajando en nuestras vidas. Quizá en este momento estás desanimado, triste, sufriendo, lo sientes quizá de esa forma también, por problemas fuertes en el hogar, por separación incluso de nuestros seres queridos, o problemas en este sentido. Bien, Dios está santificando, está trabajando, pero tú y tu esposo, tú y tu esposa debemos estar juntos. Ese una sola carne, hermanos, es para enfrentar también los sufrimientos que el Señor utilizará por su gracia en nuestras vidas, pero Él nos ha dado esa herramienta de la gracia, nuestro matrimonio, para poderlo pasar. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando viene un sufrimiento, como somos muy propensos a buscar no quién la hizo, sino quién la paga, decimos por ahí. Bueno, o quién la hizo, le echamos la culpa al otro. Es que fue tu culpa, y entonces en lugar de unirnos para enfrentar el sufrimiento, ya estamos divididos y cada quien lo va a pasar como rascándose con sus propias uñas, decimos. Nos dimos cuenta, dice el autor, que en lugar de batallar, teníamos que trabajar y pasar la prueba, pero juntos. ¿Sabes? Yo quiero dar un ejemplo en nuestra vida, 2 ejemplos. Creo que solo puedo mencionar de manera honesta, así que yo pueda decir sufrimiento, que entiendo claramente que fue un sufrimiento, 2 aspectos. 2 aspectos en nuestra vida como matrimonio. Mi esposa se me queda viendo y diciendo, 2. Yo tengo una lista más larga, ¿verdad? Pero quiero mencionar entonces 2 ejemplos. Hemos sufrido por otros, por causa de otros, el Señor lo ha permitido, ¿no? Y pasamos sufrimientos, cosas duras. Les comparto, ¿no? Algo que tenía en mi mente y dije, lo quiero compartir a mis hermanos, ¿no? Pero gracias a Dios por Chihuahua. Yo amo Chihuahua. Cuando llegamos acá en una de las ciudades aquí de Chihuahua, pasaron cosas que yo no esperaba en absoluto que sucedieran. Al grado que una persona, diciendo que era hermano en Cristo, Dios sabe y que Dios le dé su gracia y misericordia, al grado que en un equivocado celo ministerial, pecaminoso en ese momento, me amenazó y me dijo, si no te vas, mi papá conoce personas, y yo tenía ya mi familia. Reconozco que soy un chillón siempre que me acuerdo de algunas cosas. Y lo más complicado era que no tenía las armas para hacer nada. Es decir, no había el recurso para moverme, no había la forma de hacer algo. Literalmente dependíamos de esas mismas personas. En un sentido, estábamos allí, ¿verdad? Y fue como algo complicado. Pero, ¿sabes? Cuando sucedió eso, que otros nos hicieron pasar por aflicciones y que vinieron amenazas y cosas como estas, fue el momento en que más nos unimos. El Señor nos unió a mi esposa y a mí. En ese momento, hermanos, nos sentíamos solitos, pero solitos los dos. Y en ese momento, ella se quedó conmigo. Hubo llamados de Querétaro, regrésense. Y ella no quiso. Yo le dije, vamos a ver, vamos a conocer. Yo quería ir a conocer algunos lugares que había escuchado, que Bocoina y que no sé qué, bueno, muchos lugares que ahorita ya se me olvidaron. Y el Señor en su voluntad nos trajo para Delicias. Ahora, eso fue un momento bonito porque estábamos solos, pero estábamos juntos, fortalecidos. Pero ha habido otros momentos en los cuales por mi pecado
ha llegado sufrimiento a la vida de nosotros. Y lamentablemente, cuando fue así, en un principio de nuestro matrimonio, puedo decir algo, ella lo sufrió sola. Literalmente ella lo sufrió sola. Y obviamente cuando pienso en estos dos ejemplos, puedo decir miserable de mí, ¿verdad? Porque en ese momento en que ella necesitó que yo estuviera con ella, hubo situaciones obviamente que, de lo que decíamos, ¿no? Se siente un sentido de culpar a la otra persona y todo esto, pero no estábamos preparados y fue un sufrimiento también, pero ella lo sufrió sola en lugar de estar juntos. Y sabes, esto pasa muy frecuentemente en nuestras vidas. Como estamos culpando, decimos, no, pues si el Señor a mí ya me fortaleció, a mí ya me perdonó y a mí ya me ayudó, pues que ella también la ayude y la entienda y cada quien va caminando solo. Entender, hermanos, que es ahí donde debemos practicar el verdadero arrepentimiento y el verdadero otorgar el perdón, porque el peor error es dividirnos y tratar de enfrentar el sufrimiento a solas. Es el peor error. Y sabes, aun cuando cometemos esos errores, hay gracia de Dios para ello. Dios nos va a proveer, si volteamos a Él y entendemos una teología correcta del sufrimiento, de aquí en adelante por lo menos, Dios proveerá la gracia para enfrentar esa situación. Me encantan estos versos de Eclesiastés capítulo 4. Vayan conmigo, por favor. Eclesiastés 4, 9 al 11. El Señor nos ha hecho amar delicias y chihuahua, hermanos. Para ahorita me quiero comer otro mollete, hermano, entonces. Ok, miren lo que dice Eclesiastés 4, 9. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, imagínate en el trabajo, ¿verdad? Haciendo una labor pesada, el otro le levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, y estas son Satanás, las aflicciones, las persecuciones, lo que sea, dos lo resistirán. Y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mientras más unión haya y mientras más estén juntos, no es más fácil enfrentar las dificultades. La Escritura nos habla como iglesia que estemos unánimes también. Pero no podemos pensar, es que esa unión es en la iglesia, parte de una base elemental. ¿Cuál? Tu matrimonio, una sola carne. Ahí está una unión necesaria para hacer frente a lo que venga. Y que el Señor en su gracia utilice eso para transformarnos. Ve conmigo a 1 de Pedro 5, por favor. Primera de Pedro 5. Y mira cómo le dice Pedro en esta carta en la que está hablando de sufrimiento. Ya hemos visto varios textos acá. Y la razón es que Pedro sabía que vendrían más intensidad de sufrimientos. Vendrían a ser crucificados, vendrían a ser puestos como antorchas humanas. ¿Sabías eso? A los cristianos los ponían como antorchas humanas para iluminar los caminos de Roma. Pedro entendía que vendría esto y por eso habla tanto de las aflicciones antes de que sucedieran. Y les dice ahí en el versículo 6, capítulo 5, verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. El orgullo nos hace separarnos, el orgullo nos hace sentirnos independientes. Y lo que dice aquí es humíllate, no te sientas tú mismo fuerte. Humíllense como iglesia bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. Todo lo que te preocupa, ponlo en sus manos, porque nota, aunque haya aflicciones, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuidado, pero si no tengo que comer. Cuidado, pero si nos están crucificando.
recuerda, una correcta teología del sufrimiento necesario, Dios no te ha descuidado. Dios está trabajando. Dios nos está purificando. Lean ustedes, por favor, versículo 8 y versículo 9. Ahí vamos a ver quién es el enemigo realmente. ¿Qué dice el 8? Nota, dice, los mismos padecimientos, dice aquí esta traducción, que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ahora, dos cosas importantes: firmes, unidos, humillados, sujetos unos a otros, pero algo muy importante, en la fe. Mira, si Cristo no es el centro, de nada sirve nuestra propia unión. Requiere que Cristo sea el centro de nuestra fe, nuestra confianza. Sabemos que Él está actuando, ella sabe que Él está actuando, yo sé que Él está actuando. Confiando en Él, vamos a poder resistir firmes todo lo que venga. Y sabiendo algo, esto es necesario que pase y todos lo están padeciendo. De una u otra forma, el sufrimiento es necesario y están sufriendo las cosas que Dios quiere para nuestra purificación. Y luego dice bien interesante el 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Sabes? Cuando pasemos al otro lado de la gloria, lo veremos todo este recorrido como fue un breve tiempo. Podía haber sufrido más, pero cuando estamos de este lado de la gloria, pensamos que es suficiente y que esto es largo. Un poco de tiempo, les dice Pedro, para animar su corazón. Esto es breve. Lo que vas a sufrir es breve. Le decía Pedro a su esposa que estaba crucificada, acuérdate de Cristo. Es breve. Solo acuérdate de Cristo. Es breve el sufrimiento, hermanos. Pero Dios está con nosotros. Ahora, termino con estas frases. ¿Cómo puedo ser animado cuando estoy sufriendo? ¿Cómo puedo evitar igualar un inconveniente con un sufrimiento? Basta con recordar que hay uno que sufrió por nosotros más de lo que nosotros sufriremos en toda la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto que nos puso ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera como yo y dispuesto a morir como yo voy a morir. Él me dio el ejemplo y eso es lo que nosotros debemos seguir. Hebreos capítulo 12 del 3 al 4, lo leo, escúchelo. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se canse, ni se desanime su corazón. Cuando estemos en sufrimiento, recordar a Cristo nos va a llevar a decir, no es tan grave como lo que Cristo pasó por mí. No es tan grave. No llegaré a sufrir lo que Él sufrió. Piensen en ello, dice, y se animará su corazón. Y luego sigue diciendo, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Él derramó su sangre, yo aún no he muerto al grado de estar en esa lucha y guerra contra el pecado. Termino. Jesús derramó su sangre siendo inocente para que tú y yo podamos ser consolados, restaurados con su presencia en medio de nuestros sufrimientos. Cuando vemos cuánto sufrió por nosotros, podemos discernir si es que realmente estamos sufriendo o si solo estamos pasando por un inconveniente. Cuando vemos el sacrificio de Jesús a nuestro favor, eso nos debe ayudar a enfrentar el sufrimiento con esperanza. Como matrimonio, aprendemos que el sufrimiento debemos enfrentarlo juntos. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, nos hace ver las situaciones con esperanza. Hermanos, que podamos ver las cosas como son, que llamemos inconveniente a lo que no es sufrimiento y que llamemos al sufrimiento como la mano bondadosa de Dios rodeándonos y trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos inconvenientes has llamado sufrimiento a lo largo de este tiempo? ¿Y cuántos sufrimientos los has llamado indeseables? Porque no hemos entendido que ahí estaba el Señor trabajando. Hagámoslo juntos, hermanos.
En lugar de culpar uno al otro, arrepintámonos, pidámonos perdón, unámonos y el Señor haga su obra en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, por mis hermanos, por cada matrimonio de esta iglesia. Señor, sabemos lo que vendrá, no sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que vendrá. Sabemos que el sufrimiento tú lo usarás, mi Dios, para seguir formando en nosotros el carácter santo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nunca dejas de trabajar en nuestras vidas. Y también debemos reconocer algo, Señor, no sufrimos todo el tiempo. Señor, no es así. Gracias por los momentos de gozo, de placer, por todos aquellos regalos que nos hacen recordar la eternidad que disfrutamos aquí en esta tierra, Señor. Realmente, Señor, reconocemos que no hemos sufrido demasía y jamás será demasiado, Señor. Pero cuando venga el sufrimiento, ayúdanos a entender, a estar preparados. Tú sabes el grado y la extensión de esos sufrimientos. Pero llévalos a cabo, Señor, otorgándonos tu gracia para enfrentarlos. Y algo más como matrimonio, Señor, que no nos separemos, que no luchemos con esas cosas de manera individual. Por favor, Padre, ayuda al esposo y a la esposa a unirse en esos momentos, aunque la razón del sufrimiento, si es que lo hay, aunque sea uno de ellos, la razón de ese sufrimiento. Que entendamos que esa sola carne es una bendición de tu gracia para enfrentar lo que tú quieras que pasemos en esta tierra. Mi Señor, tú eres bueno. Bendito seas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.